Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a empezar con el estudio al libro de Colosenses. Vamos a hacerlo hoy. Vamos a empezar con el capítulo 1 y vamos a leer algunos versículos para introducirnos al estudio del capítulo 1 de Colosenses. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1. Empezamos del versículo 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice que para que andemos como es digno en el Señor, agradándole en todo. Amén. Entonces dice el Señor que nosotros tenemos que, el apóstol Pablo habla y dice que nosotros debemos andar como es digno en el Señor. Amén. Y dice que, ¿cómo es andar digno en el Señor? Amén. Es que ser buen testimonio. Amén. Dar buenos frutos. Amén. Ser gentil. Todo lo que implica, en este caso, todo lo que implica que ser un buen cristiano. Amén. Obedecer a la palabra de Dios. Amén. Andar como dice la palabra, andar como Cristo anduvo. Amén. Dice, agradándole en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice 3 puntos. Amén. 1, que debemos ser testimonio. Amén. Porque dice que andemos como es digno. 1. Agradándole en todo. 2. Amén. Hay que agradarle a Dios en todo. Amén. Llevando fruto en toda buena obra. Amén. Tenemos que dar un buen fruto. Amén. Porque la palabra de Dios dice que por los frutos los conoceréis. Amén. Entonces por el fruto se conoce ¿qué? Al cristiano. Si es cristiano o no es cristiano. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Crecer en el conocimiento de Dios que debemos también escudriñar las escrituras. Amén. La palabra de Dios dice, escudriñar las escrituras. En Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que escudriñar las escrituras. Debemos escudriñar todo lo que es el Evangelio de Cristo para así saber qué debemos hacer. Amén. Porque la palabra de Dios, el Nuevo Testamento es como un manual, cómo debemos conducirnos. Amén. ¿Qué debemos hacer para heredar el reino de Dios? Amén. Porque el Antiguo Testamento por regular es una escritura. Hay libros que van escritura y hay libros que van histórico. Amén. Y lo que es historia, pues ya sabemos que es historia. No es para cumplir, es algo que, unos relatos bíblicos que hablan de personas que lucharon por el pueblo de Israel. ¿Amén? Entonces sigamos. Entonces tenemos que también crecer, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces tenemos que crecer en conocimiento de Dios. Debemos que escudriñar la palabra de Dios. Amén. Debemos escudriñar ¿qué? Las escrituras. Porque en las escrituras está ¿qué? La vida eterna. Amén. Versículo 11. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Entonces, ¿qué? Entonces debemos ser, ¿qué? Dice, fortalecidos con todo poder. Amén. El poder es, ¿qué? El Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando recibimos este poder, ¿qué? Empezamos nosotros a ser transformados. Amén. Empezamos, ¿qué? A empezar una vida cristiana. Amén. Cuando nosotros creemos, dice la palabra, que cuando creíste,
fuiste sellado con el Espíritu Santo. Amén. Cuando tú crees en el Evangelio, eres sellado con la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces ese sello significa que, con pocas palabras, ya, esta persona es mía. Amén. Nos está diciendo Dios. Entonces nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Con el poder del Espíritu Santo. Versículo 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Entonces, imagínense, mire el regalo que nos dio Dios. Dice que nos hizo, ¿qué? Aptos. Amén. Para participar, ¿qué? De esta herencia, hermano. Del reino, ¿qué? De la luz. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su Hijo amado. Amén. De su amado Hijo, perdón. Amén. Entonces, mire, el Señor, ¿qué? Dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él nos libró de esa potestad de las tinieblas. Amén. Y nos ha trasladado, ¿qué? Al reino de su amado Hijo. Entonces, mire el regalo que nos ha dado Dios. Dios nos ha sacado las tinieblas y ¿qué? Y nos ha trasladado. Amén. ¿Trasladado qué? Al reino de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahí podemos ver que está hablando de qué? Del Padre y del Hijo. Amén. En la palabra de Dios, cuando dice que oye Israel, nuestro Dios uno es. Amén. En griego, en hebreo, toda esta palabra dice, oye, oh Israel, nuestro Ejad uno es. Ejad quiere decir que pluralidad. Amén. Pluralidad quiere decir que es más, que no es un solo Dios, que hay otra persona más. Amén. Que está el Padre, que está el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y un ejemplo también lo tenemos de Ejad, porque Ejad es pluralidad. Amén. Ejad es una unidad, se llama una unidad, sí, una unidad compartida. Perdón, una unidad compartida. Entonces, por eso en la palabra de Dios dice, y se casarán y serán ¿qué? Una Ejad. Dice, más estos dos se casarán y serán una sola carne. Entonces, una sola carne es ¿qué? Una sola Ejad. ¿Amén? Mire que este término dice que, y serán una sola, estos dos serán una sola carne. Son dos personas, ¿cierto? Pero es una sola carne. Hablando en Ejad, Ejad en pluralidad. Amén. Ejad compartida, dice más claramente. Amén. Bueno, entonces sigamos. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Mire, nuestro Señor Jesucristo, Él que dice la palabra, mira que está diciendo, que Él qué, que Él también creó todo. Amén. Que Dios creó, dice, aquí podemos ver que Dios es como si estuviera qué, creando igual con Él. Amén. Y después le dice que, hijo, todo eso es tuyo. Amén. Es como cuando si uno hiciera qué, una sociedad, una compañía con alguien. Amén. Entonces, hace esa compañía, usted coloca su parte, el 50%, yo coloco mi 50%. Entonces, en pocas palabras, esta compañía o esta propiedad o una casa o etcétera, lo que queramos colocar, es nuestro. Amén. Hicimos los papeles, hicimos todo de que es de nosotros. Cosa que así como Él es dueño, así como yo soy dueño, también el Hijo es dueño. Amén. ¿Por medio de qué? De documentos. Amén. Es como si fuera una sociedad que ha hecho Dios con el Hijo. Amén. Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Entonces diciendo, lo mío es de Él y es de Él. Amén. Entonces dice que para Él todas las cosas fueron ¿qué? Creadas. Amén. Por eso también podemos notar en Juan 1:1, dice la palabra de Dios, dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo ¿qué? Era con Dios.
Amén. O la palabra era con Dios también. Amén. Entonces, podemos notar que nuestro Señor Jesucristo, amén, es que es partícipe también de la creación. Amén. Entonces hay Padre, y hay Hijo, y hay Espíritu Santo. Bueno, entonces sigamos. Entonces, punto número 1, entonces tenemos que, de ese estudio, de que debemos andar como el digno del Señor. Amén. ¿Cierto? Que debemos dar buenas obras, buenos frutos. Amén. Punto número 2, que dice que nuestro Señor Jesucristo que es la imagen del Dios invisible. Amén. El primogénito de toda creación. Amén. Aquí sigamos porque nos va a acabar el tiempo. El tiempo aquí muy corto en YouTube. Entonces sigamos. Vamos a seguir adelantando en el estudio de este capítulo. Vamos a ver Colosenses 1. Miremos el versículo 21. Amén. Dice, y vosotros también, que erais en el otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Mira lo que dice la palabra, que nosotros antes hacíamos que malas obras, amén. Pero hemos sido ahora que reconciliados por Cristo, amén. Dice, hemos sido reconciliados en su cuerpo en carne, por medio de la muerte, amén. Para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, amén. Entonces, ¿Cristo qué? Nos va a presentar a nosotros qué? Dice la palabra, nos va a presentar santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, amén. ¿Por medio qué? De su sangre, amén. Versículo 23 dice, irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe. Amén. Entonces, Él nos va a presentar sin mancha, amén, nos va a presentar a nosotros sin mancha, irreprensibles, pero ¿qué? Pero mire el versículo 23, dice, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Entonces, mire, Él nos va a presentar, amén, pero mire el versículo 23 dice, pero que si nosotros permanecemos firmes en la fe. Amén. No es que ya te presentó a ti porque tú hiciste una oración de fe, no. Tienes que permanecer firme en la fe. Y en la fe es que obedeciendo el Evangelio. Amén. Eso es la palabra de Dios. ¿Amén? Dice, si en verdad permanecéis fundados firme en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Mire, entonces, porque el Evangelio que la palabra de Dios dice que el Evangelio es que el poder de Dios. Amén. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de mucha bendición y escudriñen la escritura. Amén. El Evangelio, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación.